cómo ha respondido la princesa de Gales y el príncipe de Gales a todo lo que está pasando. Hoy te cuento las últimas horas y los eventos a los que han asistido y lo que han hecho, todos los detallitos de lo que ha ocurrido en medio de la tormenta, porque les tocó como esa visita que tuvieron Leticia y el rey Felipe VI en Dinamarca, aunque fueron cosas totalmente distintas, pero estaba en medio de un maremoto. Y hoy te cuento todos estos detalles porque ya sabes que no nos venimos con cuentos, ¿eh? Nosotros acá desglosamos absolutamente todo. Bueno, señoras y señores, ¿qué ha pasado con los príncipes de Gales después de todas estas acusaciones que han pasado en tan solo 48 horas y que han dado la vuelta al mundo? Pues ellos no se han detenido. Ellos estuvieron en el evento que habíamos comentado, el Variety Performance, con los príncipes de Suecia, tanto la princesa Victoria como el príncipe Daniel, su esposo. Pero vamos por partes. El día anterior ellos recibieron a los príncipes de Suecia, Victoria y Daniel, en el Palacio de Windsor. Y para eso la princesa Catherine de Gales tenía un vestido verde que tiene también en otros tipos de tonos, de colores, este mismo vestido precioso. Para los que ya han llevado las cuentas de que Catherine sí se ha puesto vestidos, que si no se ha puesto vestidos, de Emilia Wistig, de 1.500 euros, un diseño con manga larga, escote cuadrado, una cintura bien marcada, como ella la tiene, una cintura bien estrechita, bien marcada, y como dije, no es nuevo ya que tiene otros colores como amarillo, azul marino, etcétera, etcétera, y el cabello suelto, no tenía las ondas tan marcadas como en otras ocasiones en este año que le hemos visto, tacones del mismo color, y no ha variado mucho las joyas después de las vacaciones con los zafiros, ya saben, los aretes que concuerdan, que van a juego con su anillo de compromiso. La princesa Victoria tenía un blazer rojo, unos pantalones oscuros, me parece que eran negros, unos zapatos de tacones negros. Ella estaba más vestida como versión oficina. Ellos tenían en ese momento unas horas, habían llegado el día anterior, ella tenía un vestido de lentejuelas al cual estuvo asistiendo a una cena que no estaban los príncipes de Gales, pero solo ella y su esposo. También asistieron a una base militar donde estaban los suecos, soldados suecos, haciéndole un entrenamiento a los soldados ucranianos. Un entrenamiento que se veía un poco fuerte para la ocasión. Ellos estaban en estas fotos, parecen muy amigos, porque al parecer tienen una amistad desde hace mucho tiempo. Ellos, los príncipes suecos, estuvieron invitados a la boda de los príncipes de Gales, como había mencionado anteriormente, y ellos tienen una aparente buena amistad. Se les ve por su lenguaje gestual, la forma en que se reciben, como amiga, ¿cuánto tiempo que no te veía? No, pero qué linda, cuéntame de los niños. No, pero que si te cuento, niña, es que ese Luis anda brincando por los muebles, eso es salta y rebota por todos los sitios. Mira que uno tiene que hacer. Ay, tranquila, amiga, tú tranquila. No es que me gusta yo estarle tirando el ojo, porque ya sabes que de nada salgo yo por ahí. Se mete él en el baúl del carro y cuando viene a ver, se aparece. No, es que ese niño hay que... Pero la que es tranquilita es esa Charlotte. Mira, que tranquilita la niña, que no se me mueve para nada, solo estudia. Y el George, no, pero ya ese muchacho ya es todo un hombrecito. Ya yo no tengo problemas. El problema es con el chiquitito, que ha tenido mucha energía. Y bueno, me imagino que así son las conversaciones. Y William con Daniel como compadre, ¿cómo está todo? Ay, qué bueno que llegaron, una distracción. Luego se fueron para el Albert Hall, donde tenían el Variety Performance. No, señora, pero es que salió Catherine allí como... Aquí he llegado. No. Si ella llegó con la capa roja el otro día, ahora fue como... Aquí llegó el sabor. Aquí llegó el sazón. Aquí llegó la magia del momento. A mí nadie me va a decir absolutamente nada. Señora, esa noche fue la noche donde esta mujer salió despampanante. Y es como digo, a veces te puedes poner un vestido que se nota sencillo, no es un vestido desnudo, no es un vestido que enseña mucho, pero es que esta mujer
Es algo que tiene, que es como un porte de princesa natural. Puedes decirme que yo solo estoy a favor de Katherine, todo lo que quieras me puedes decir, no me importa. Lo que está a la vista no necesita espejuelos. La verdad es que hay personas que tienen que hacer muy poco para impresionar. Y es el caso de Katherine de Gales, la princesa de Gales. Como esta mujer con ese vestido, un vestido es bonito, es elegante, pero ella es la percha del vestido. Es decir, es una mujer que se pone algo y que todo el mundo se queda como, porque es la actitud de esta mujer, y ya lo he dicho en muchas ocasiones. Le han tirado, le han culpado de algo tajantemente, y esto es algo que se podría tomar como una difamación. Pero para eso estarán los abogados y ver si realmente es como dice The Sun, ellos van a tomar acciones legales o no con relación a este tema que está demasiado fuerte. Mientras tanto, ella dijo, no señor, nosotros no nos vamos a dejar. Allí estaba ella con este vestido azul, joyas, que ahora voy a describir todo esto, el cabello en las ligeras ondas como ella lo ha llevado últimamente, y el príncipe de Gales, los dos con esta sonrisa preciosa. Él se baja y le da la mano para sostenerla como un apoyo, porque no vaya a ser que se caiga, pero él siempre tiene ese detalle con Katherine, que es un vestido muy largo, en cualquier momento se pudo haber caído. Así es que es un vestido digno, y esto ha salido en todos los lugares. Es un modelo que se encuentra disponible de 1.288 libras, modelo Talina, como que no es un tono azul apagado, oscuro, pero tampoco tan claro. Es de la firma Safia. Muchos han comentado que Meghan Markle tiene un vestido así, que ella lo estaba imitando, que esto es un mensaje para Meghan Markle, etcétera. Bueno, señora, miren, yo si elegiría mandarle un mensaje a Meghan Markle, yo siendo Katherine no sería poniéndome un vestido que tenga las mangas así abiertas, porque muchas marcas están usando las mismas modas. Cuando algo está de moda no significa que tú le estás haciendo un homenaje o queriendo mandarle una bofetada a esa persona. Me parece que es algo bajo decir esta situación. Es mi opinión. El vestido de esta marca con un collar de pedrería cosido al cuello. Está adherido al cuello. Qué hermoso este collar, la verdad. Recuerda a un impacto vestido de lentejuelas que ella tuvo hace unos 2 años, me parece. Son vestidos dramáticos, pero este yo no lo consideraría muy dramático. Este yo lo consideraría de impacto. Por la situación que está pasando, hay un impacto. La gente se siente como wow. O como querían que fuera ella, que fuera triste, con el cabello recogido y la mirada baja, para decir, ay, le está afectando. No, señor, antes muerta que sencilla. Combinado este vestido que muchas revistas como Hola, Variety, etcétera, dicen que es dramático. Para mí no es dramático, para mí es elegante, es hermoso, clásico, no sé, a mí me gusta mucho. Un bolso clutch plateado de Jenny Packham que no falla. Los bolsos y las cosas que ha usado Katherine de Jenny Packham, como los vestidos que ella ha utilizado de Jenny Packham, son siempre, a mi parecer, me encantan esa marca de Jenny Packham. Y los aretes de perlas y cristales de J. Crew. Los tacones de modelo Gianvito 105 de Gianvito Rossi. A mí de verdad me pareció ella fenomenal. William estaba radiante con una camisa blanca, con un smoking negro entero, con un corbatín negro también. Estaban fenomenales. La sonrisa de ambos, preciosos estaban los dos. Cómo estaba vestida Victoria de Suecia. La verdad es que estaba muy elegante, siempre se le ve como más sencilla, con siempre un cabello recogido, siempre ella tiene como esa marca, el cabello recogido. Pues anoche tenía exactamente el cabello recogido, y bueno, ella sabía que con Katherine tú no puedes ir con cualquier cosa. Tenía un vestido straple con un corte de sirena, todo en negro. Ella estaba vestida de todo en negro, y la combinación de las joyas doradas. Ha jugado con una estola a los hombros en la misma tela, y se trata de un diseño de la firma Totem. Bien, como digo, la joyería dorada con una gargantilla
aretes en forma de cadena, un par de brazaletes en cada mano para dejar que todos los elementos brillen. Es decir, la combinación perfecta, negro con dorado, va también a lo seguro, que no es algo como extravagante, pero la verdad es que parecía como afelpado, pero en plumas, todo plumas negras. Los aretes a mí no me gustó mucho, la verdad. La gargantilla se ve bastante bonita, todo de negro. Es algo a lo seguro, estás elegante, pero tampoco estás como wow, me dañó los ojos. Y siendo original a ella misma, con su cabello hacia atrás, y aparentemente la pasaron bastante bien. Es la forma en que tienen Katherine y William, y tienen siempre de pasar la página y no dejar que nada de esto aparentemente y públicamente les afecte. Porque estoy muy segura que en la intimidad todas estas cosas les afecta, les hace sentir mal, porque el tú ver que este tema tiene años hablándose sin dar nombres y de repente tú salir en primeras planas del mundo por cosas negativas cuando no es el objetivo de la familia real, hace que ellos se sientan mal. Pero bueno, hay un hashtag en las redes sociales que ha salido, te amamos Katherine, algo así, y todo el mundo y mucha gente apoyándola para que se sienta bien, para que esto le llegue. Ellos se enteran de todo lo que está pasando, tienen un equipo bregando con las redes sociales, así es que ellos de seguro se han enterado de todo el apoyo que han tenido los fans para ellos. ¿Ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.